Hola amigos, nos encontramos en la Basílica de Guadalupe, la iglesia más importante de todo México. Y la segunda más visitada en todo el mundo, amigos. Solamente le gana el Vaticano. Y en este video vamos a recorrer la famosa Villa de Guadalupe. Pues vamos a rezar. ¡Vámonos! En lo alto del cerro se le apareció la Virgen de Guadalupe a Juan Diego. Oigan, este señor creo que trajo a bendecir las caguamas, ¿eh? Definitivamente sí, esta es la imagen más popular de la religión mexicana. El ramo traía una bomba en su interior y pues estalló. ¡Ay! ¡Ay! Ya te tocó la bendición, bebé. Ya te sacaron al chamuco. Primero que nada, la basílica se encuentra a más o menos 20 minutos del centro histórico y para llegar pueden venirse ya sea en auto, hay varios estacionamientos aquí a los alrededores, o si se vienen en transporte público, en metro, se bajan en la estación Basílica y se vienen en Metrobús en la estación La Villa. Amigos, y pues esta iglesia está dedicada a la Virgen de Guadalupe, la Virgen María, también conocida como la Morenita o la Reina de las Américas. Amigos, de algo muy interesante de la Villa de Guadalupe, bueno, de todo este lugar, es que tiene alrededor de 500 años de historia y es muy popular, es muy famoso porque aquí en el Cerro del Tepeyac, bueno, ahorita ya estamos en medio de la Ciudad de México, pero imagínense que antes esto era pues puro cerro. De acuerdo a la religión católica, ahí en lo alto del cerro se le apareció la Virgen de Guadalupe a Juan Diego. Ahorita les platicamos más toda esta historia. Y obviamente vamos a subir al Cerro del Tepeyac. Pues a lo que venimos, vamos a entrar a la basílica. Yo ya había venido varias veces con mi familia, pero José es la primera vez, ¿pueden creerlo? Ya llevamos aquí casi 3 años y no la conoce. Pues no me lleva, no me trae. ¿Qué se escucha? ¿Son como las mañanitas? Wow, sí está impresionante, ¿eh? Muy diferente a las iglesias tradicionales, porque primero que nada vean esto, amigos, es totalmente redonda y es que se diseñó así para que cualquier persona que estuviera en cualquier punto de la iglesia pudiera ver a la Virgen de Guadalupe, que es la que está allá en el centro. Wow, amigos, pues yo había venido de chiquita, pero ahora que vengo de grande, la verdad es que la veo con otros ojos y me parece sorprendente. Está súper grande. De hecho, hay, para que se den una idea, caben alrededor de 10,000 personas, que es la misma capacidad de un auditorio nacional. Miren, amigos, si se traen pecados, pueden venirse a esta esquinita, es el área del confesionario. Aquí le pueden dar todos sus pecados al padrecito. ¿Traes pecados? No, ahorita no. Ándale, fórmate para que te confieses. Es que hay mucha gente. Me gusta mucho este detalle de las banderas. Ya saben que los mexicanos tenemos fama de ser muy hospitalarios. Aquí ya saben, todos son bienvenidos. Y para que se den una idea, a esta basílica la visitan más de 20 millones de personas al año de todas partes del mundo. Oigan, y luego en varias partes de la iglesia huele muy rico, muy floral, porque mucha gente pues trae flores para la Virgen. Entonces, imagínense cuánta flor ha de entrar al día a esta iglesia. De hecho, hay acomodadores de flores, o sea, personas que se dedican únicamente a estar acomodando todas las flores. O sea, me sorprende eso. Miren esto, amigos, y aquí por un costado de la iglesia están estas 3 bandas transportadoras, así como del aeropuerto, justamente pues para ver de cerquita a la Virgen. Sobre todo las pusieron pues para que la gente no se quede parada mucho tiempo y pues todos tengan oportunidad de ver a la Virgen. La verdad es una muy buena idea considerando la cantidad de gente que viene aquí. Está bien loco, ¿no, amigos? Si ustedes vieran nada más esta imagen, ¿qué pensaría que en dónde estamos? Como en un aeropuerto, ¿no? Amigos, nosotros les recomendamos que se vengan a la tercer banda, es de donde mejor se ve. Y bueno, con ustedes la Virgencita de Guadalupe. Tienen unos segunditos para contemplarla, tomar fotos, rezar, persinarse. Lo único que no permiten es flash y sí te regañan, amigos. Por ejemplo, tampoco se permite sombrero y gorra y ya hemos visto varias veces que les dicen quítate el sombrero, por favor. Y vean nada más, el marco está súper bonito, está de oro y de plata. Definitivamente sí, esta es la imagen más popular de pues la religión mexicana. Qué bonito momento, ¿eh? Contemplen, digan con nosotros, ¡wow! Y también miren, observen arriba una corona, como les decíamos, la Reina de las Américas. Y no se preocupen, amigos, si se quedaron a media oración, pueden darle la vuelta para volver a formarse en las banditas. Pueden pasar las veces que ustedes quieran. Ya llevamos como 5 pasadas, amigos. Rubí quiere tomar la mejor toma de video para redes. ¿Qué tal? Definitivamente sí, la mejor es la tercera banda.
Y pues obviamente aquí adentro de la iglesia está la tiendita con venta de artículos religiosos. Cadenitas, medallas, imágenes, rosarios, figuras, agua bendita, hasta copias con certificado de autenticidad. Chequen esto. Esta imagen es copia fiel del sagrado ayate de San Juan Diego y certificado de autenticidad. ¡Qué húbole! Como ven, este cuadro en 18,760 pesitos. Llévele, llévele. Órale, vean nada más esto, amigos. Pueden comprar un certificado de bendición por la Virgen de Guadalupe. ¿Qué tal? Pensamos que los precios de los artículos religiosos iban a estar más caros, pero no, la verdad es que bastante accesibles. Para que se den una idea, agua bendita de 20 y 15 pesos. Y miren, amigos, en este rinconcito se conmemora un milagro. Se dice que hace 100 años un hombre entró y dejó un ramo de flores en el altar principal, pero el ramo traía una bomba en su interior y pues estalló. Hubo varios daños ahí mismo en el altar y pues el milagro fue que la imagen de la Virgen de Guadalupe quedó intacta. De hecho, ni siquiera el vidrio sufrió un rasguño porque se dice que un crucifijo fue el que la protegió, que es justamente este que tenemos aquí. Es por eso que se le llamó el Santo Cristo del Atentado, amigos. Aquí normalmente dejan papelitos para que uno haga peticiones. Ahorita ya se acabaron, pero aquí muy amablemente un señor me regaló uno, así que pues a donde fueres, haz lo que vieres, vamos a dejar nuestra petición. Amigos, y la basílica abre los 365 días del año. Nosotros les recomendamos, si tienen la posibilidad, mejor vénganse entre semana, que está más tranquilo, porque los fines de semana, especialmente los domingos, se llena bastante. Entra y entra y entra gente, amigos. Es impresionante. Miren eso. Hay gente hasta que se viene con maletas, amigos, de que antes de irme de Ciudad de México, tengo que ir a visitar a la Virgen. Y miren, amigos, ¿cuánto cuesta casarse aquí, celebrar una misa? Si es en el altar mayor, cuesta 5,500. Si es aquí en la capillita de San José, cuesta 3,800. Llévele, llévele, 15 años, bodas de plata. Ya llevamos como 10 veces, amigos, pero dijo Rubí, tengo que ir por Sofía para que vea a la Virgen. Entonces, estaba dormidita con los abuelitos. Ay, los abuelitos, ¿de dónde quedaron? Ah, ya está la abuelita haciéndole caras. Y aquí afuerita está el área de las veladores. Aquí los fieles creyentes dejan sus veladores, amigos. Y es muy común que luego no encuentren lugar para poner la veladora, pero no se preocupen porque siempre hay gente quitando pues las que ya se agotaron, las que ya se quemaron. Vean, estas se ven bien bonitas. ¿Qué tal, amigos? Aquí adentro de la villa hay un banco, ahí por si no tienen dinero para comprar su recuerdito, su artículo religioso. Ahorita salió el padre a bendecir. Vénganse, vamos a que nos echen agua bendita. Vénganse, vénganse. Órale, bebé, a que te bendigan. Vamos a formarnos, vamos a formarnos. Está bien curioso porque uno viene y se forma, hace la fila, amigos, y te va echando agua y de que avánzale, avánzale, ya te doy la bendición, avánzale. Hay mucha gente. Hay mucha gente, avánzale. Que se muevan, dice. Míralo, míralo, míralo. Chispitas, Sofía, chispitas. Ahí vienen las chispitas, hermosa. Vayan saliendo, dice. Ya te tocó la bendición, bebé. ¡Ay! ¡Ay, Jesús! Vámonos, vámonos. Debo admitir que está muy chistoso ese padre, así de que cruz, cruz, que se vaya el diablo y que venga Jesús. Y gritaba un chorro de cosas. Bebé, ¿qué te pasó, hermosa? Ya te sacaron al chamuco, ¿verdad? Por eso lloraste. Aquí pueden traer su agua o todos sus objetos religiosos, amigos, para que le echen la bendición. Hay de rapidito, pero pues se los bendicen. No, pues este padre sí anda haciendo brazo, amigos. Ya se cansó, dice. Déjenme lamentarse. Oigan, este señor creo que trajo a bendecir las caguamas, ¿eh? Oigan, y luego pues nosotros tenemos un juego con Sofía que se llama Chispitas. Le aventamos agua en la cara y le decimos Chispitas, y se ríe. Y ahorita pues para que se lo esperara le dijimos Chispitas, chispitas, pero lloró. Les digo que se le salió el chamuco, por eso lloró. Ah, es que esos no eran chispitas, ese fue remojón completo. Bazucazos. A su caso. Ya nos dio hambre, nos venimos a desayunar. Aquí enfrentito hay un mercado, venden un poquito de todo. Yo me pedí un menudo, bueno, acá le dicen pancita. Se ve bueno, ¿eh? Se ve bueno. También nos pedimos un pambazo, quesadillas y gorditas. Vamos a ver qué es lo que gana, amigos. Esta es una gordita de papas con chorizo. Como que le faltaba chilito, pero miren, acá están estos bien ricos. También picosos, ¿eh? Ay, sí, ya lo sentí. Pero sí le dio buen sabor. Sí, ya le dio mucho mejor sabor. Provechito.
¿A quién le gusta la pancita? En este mundo hay dos tipos de personas, los que la odian y los que nos encanta. A mí me encanta. ¿Qué andas comiendo, niña? ¿Qué andas comiendo? Ah, tortillita hecha a mano, muy bien. La gordita también está bien sabrosa, ¿eh? Es frita, grasosa y sabrosa. Amigos, y esta es una de las garnachas más tradicionales de por acá, se llama pambazo. Es como una torta, pero enchilada y va rellena de papas con chorizo usualmente. También tiene lechuga, crema y queso. Y pues también están ahí con el aceitito, la grasita. Miren, amigos, aquí mismo en el mercadito pues van a encontrar recuerditos, figuritas. Miren, la Virgen María por 150 pesitos. Y está grandecita, ¿eh? Vean. Llaveros por acá, rosarios y pulseras a 10 pesitos. Llévele, llévele. ¿Qué tal, amigos? Hasta gorras personalizadas con la Virgen de Guadalupe. Miren nomás quién está entretenida con el águila. Qué loco, nunca había visto eso, güey. Agárrala, Sofía, agárrala, agárrala, agárrala. Obviamente ya le echamos el ojo a los imanes. Nos hicieron ojitos estos dos. ¿Cuál elegirían ustedes? ¿Izquierda o derecha? Izquierda, izquierda. José le gustó este, así que nos llevamos este. Este imán se lo dedicamos a Magdi Plantitas y Más, DJ Güero y Sol Vega, que nos mandaron una cooperacha en el chat. Muchas gracias. Amigos, y nos dijeron que no nos podíamos ir sin probar las típicas tradicionales gorditas de la villa. Están aquí alrededor del mercadito. Son chiquititas, son dulces porque es solamente maíz con azúcar. Están muy ricas. Miren, ya compramos unas para probarlas. Muy buen postre. Están sencillitas, se sienten algo secas, pero están ricas, ¿eh? Este acá afuera, amigos, es el campanario. Nos dijeron que suena cada hora a las 15. O sea, 1:15, 2:15, 3:15. ¡Ay, corran, corran! Que ya está a punto de salir, de sonar, de hacer su espectáculo. Nos falló, amigos. Se supone que de aquí deberían salir las figuritas con toda esta representación de Juan Diego en el Cerro del Tepeyac y la aparición de la Virgen de Guadalupe. Amigos, y sí, definitivamente otra de las peculiaridades de la basílica es su campanario. Uno se imagina un campanario y pues el tradicional de cualquier iglesia, ¿no? Pero no, o sea, aquí es este monumento gigante, mide 23 metros y de hecho es uno de los órganos de campanas más importantes del mundo. En total tiene 48 campanas. Hay diferentes tipos de relojes, por ejemplo, este que está aquí es un reloj solar, este es un reloj astronómico, del otro lado hay un calendario mexica. Ojalá que sí nos toque escucharlo, amigos. Amigos, y si ustedes creían que nada más era venir a la basílica, ver a la virgencita, persinarse, pues no. En toda la villa también hay varias capillas de interés, está el campanario y obviamente vamos a subir al famoso Cerro del Tepeyac. Está para el otro lado, bebé. Bueno, por eso decía que al famoso Cerro del Tepeyac. Por ejemplo, aquí tenemos la antigua basílica. Aquí anteriormente estaba la Virgen de Guadalupe y es a donde venían los peregrinos, pero se empezó a hundir y por temas de capacidad ya no era suficiente para la cantidad de gente que viene a visitarla. Es por eso que se construyó la nueva basílica y está aquí al laditito. De hecho, el plan original era destruirla y sobre esa hacerla nueva, pero pues por ahí intervinieron los arzobispos y dijeron que no, que cómo le van a destruir, era un lugar muy importante, así que se decidió dejarla. De hecho, si prestan atención, justo enfrente de la fachada es donde está la calzada donde llegan los peregrinos cada año. Órale, también está muy, muy padre, ¿eh? Wow, qué joyita la cúpula. Son como puros detalles de oro. Qué chulada las pinturas, murales, no sé qué sean, gigantes, amigos. Wow. Y si se fijan por afuera, amigos, luego se ve que está súper, pero súper ladeada. De hecho, constantemente tienen que venir arquitectos, ingenieros a darle mantenimiento en cuanto a ese tema. Porque hashtag México construido sobre un lago. Miren, de ladito es muy notorio cómo el edificio está así y hacia acá. Totalmente hundido esta iglesia. Esta de aquí es la parroquia de las Capuchinas, amigas. Cuando a la Virgen la sacan de la basílica por restauración, mantenimiento, lo que sea, aquí es como su segunda casa donde la resguardan. Y esta escultura de aquí, amigos, es un homenaje al Papa Juan Pablo II, uno de los papas más queridos aquí en México. De hecho, él también quería mucho a México, vino 4 veces aquí a la basílica. El actual papa, el Papa Francisco, ha venido una vez. Y esta de por acá, amigos, es la antigua parroquia de indios. Se dice que esta es la original, la primerita de todas, la que Juan Diego mandó a construir, pues en honor a la Virgen de Guadalupe.
Está sencillita, pero está bonita, ¿no? Y miren, por acá tenemos una escultura en honor a Juan Diego y su ayate con la Virgen de Guadalupe. Y en realidad esta capilla fue reconstruida. Aquí al fondo a la derecha podemos encontrar los restos originales donde se dice que se puso por primera vez la imagen de la Virgen después de su aparición. Aquí fue donde se colocó el ayate de Juan Diego. Esta también se ve súper ladeada, ¿eh? Se me hace que todas están ladeadas, menos la nueva. Y se le llama Capilla de los Indios porque fue originalmente donde empezaron a evangelizar a los indígenas. Y cuenta la leyenda que aquí mismo están los restos de Juan Diego. Y chéquense, por acá hay otra capilla. Nosotros no podemos entrar y es que es la Capilla de los Juramentos. Esta es especialmente para las adicciones, que para dejar el cigarro, el alcohol, las drogas. Entonces entra únicamente las personas que van a hacer el juramento de dejar su adicción. Bueno, vamos a asomarnos ahí a chismear nada más por afuera, a ver cómo se ve por adentro. Tú deberías entrar, bebé, a jurar que ya no vas a tomar tantas fotos. Bueno, sí, tal vez esa es mi adicción. Tomo demasiadas fotografías. Y en esta capilla no hay bancas, son más bien mesabancos individuales y van a ver a la gente con un papelito ahí anotando su juramento de que no voy a fumar, no voy a beber, lo que sea su juramento. Dice, la cruz de esta fuente señala el lugar donde según la tradición vivió Juan Diego de 1531 hasta su muerte. Allá al fondo, miren, ahí vivió Juan Diego. Y por acá llegamos a la Capilla del Pocito, es la última antes de ya subir al cerro del Tepeyac. Algo muy curioso sobre esta capilla es que fue construida sobre un manantial. Se dice que esta agua es bendita y por esta agua empezaron las peregrinaciones, ya que comenzó la creencia de que quien tomara de esta agua o se lavara con esta agua iba a curarse de cualquier enfermedad. Esta claramente ya también está hundida, vean, hasta el pocito este se ve medio chueco. Y pues aquí las joyitas son el pozo de agua milagrosa, amigos, y pues toda la cantera tallada, que es una obra maestra, una obra de arte. Está muy bonita esta capillita. La pintura es original, son angelitos. Está increíble, ¿no? Y aquí pueden encontrar el relato de las 4 apariciones de la Virgen. La primera vez, Juan Diego, cuando estaba en el cerro del Tepeyac, escuchó: Juanito, el más pequeño de mis hijos, quisiera que en este lugar se me construyera un templo. En la segunda aparición es cuando la Virgen revela su identidad y le dice a Juan Diego: mañana vente para acá, aquí te espero. La tercera fue cuando lo mandó a cortar las flores y las puso en su ayate o en su manta. Y la cuarta aparición fue cuando Juan Diego le lleva esas flores al arzobispo y cuando suelta las flores al suelo, desaparecen y en su lugar aparece la imagen de la Virgen en su ayate. Miren, esta escultura con la cascada de fondo se llama La Ofrenda. Está impresionante. ¿Qué opinan? ¿Creen que Rubí va a querer foto aquí? Obvio. Alguien está sedienta. Gluc, 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 gluc. Miren, aquí atrásito al fondo hay un kiosquito con alimentos, aguas y baños. Ahí le compramos su agüita a la bebé. Amigos, y ahí les va un dato bastante interesante. Los mexicas, antes de que llegaran los españoles, ellos ya adoraban a una diosa llamada Tonantzin, que significa nuestra madre venerada. Ella era la diosa de la fertilidad y la tierra. Y cada año ellos venían aquí al cerro del Tepeyac, hacían peregrinación y le traían ofrendas. Adivinen en qué fecha venían aquí al cerro, amigos. Sí, también era el 12 de diciembre. Y esto era antes de la llegada de los españoles. La aparición de la Virgen de Guadalupe fue después de que llegaron los españoles. Entonces, pues todo esto ayudó a evangelizar a los indígenas. Pasaron de adorar a la diosa Tonantzin el 12 de diciembre a la Virgen de Guadalupe el 12 de diciembre. Y todavía hoy en día, personas que mantienen la lengua náhuatl suben el 12 de diciembre a dejar ofrendas para la diosa Tonantzin. Pues ahora sí, vamos de subida, amigos. Vénganse. 1, 2, 1, 2. Algo muy padre que hemos visto es que absolutamente todo tiene acceso para sillas de ruedas o carriolas. Sí se puede, sí se puede, sí se puede. Nada, la verdad es que está tranquilito, amigos. Oigan, y yo presumiendo que había rampa para sillas de ruedas y de repente se me perdió. Creo que ya no hay y justamente está ya a nada de la capilla del cerrito. Bueno, la pueden ver desde allá abajito. O a menos de que haya algún elevador, vamos a averiguarlo.
En efecto, amigos, no hay rampa ya por acá, miren. Ya vimos varias sillas de ruedas y carreolas que las tienen que cargar hacia acá arriba. Pues bienvenidos a la Capilla del Cerrito. Aquí en esta área es donde se dice que fue la primera aparición de la Virgen. De hecho, aquí vale mucho la pena contemplar todas estas pinturas que son originales, que retratan pues las 4 apariciones. Wow, amigos, acabamos de presenciar 2 ofrendas en náhuatl. Así en este ratito que entramos, no me imagino cuántas hay pues todos los días y durante todo el día. La verdad es algo que a mí en lo personal pues me parece sorprendente, en serio, me voló la cabeza porque es increíble todo esto que les cuenta José, el sincretismo cultural de Tonantzin, la Virgen, y que todavía pues siga habiendo ofrendas o rituales en náhuatl. Wow, a mí me vuela la cabeza. Oigan, y cabe aclarar, porque a lo mejor alguien escucha la palabra ritual y luego se alarma y dice, ¡ay, el diablo! Y pues no, amigos, o sea, la realidad es que también están venerando a la Virgen de Guadalupe, pero todavía con algunas de sus tradiciones que provienen desde sus orígenes prehispánicos. Por ejemplo, una de las señoras estaba como barriendo con flores a otra persona, termina y pues se persina ante la Virgen y luego va y echa monedas, pues en todos los lugares en donde se puede echar monedas. Eso nos sorprendió también, de que absolutamente en todos los lugares donde se puede echar moneda fue y dejó su ofrenda. Y miren, desde aquí se alcanza a ver el techo de la actual basílica y el dato interesante es que está cubierta con láminas de cobre que con la lluvia se ha oxidado y por eso el color verde, igualito que le pasó a la Estatua de la Libertad de Nueva York. Otro dato curioso, amigos, es que el arquitecto que diseñó la basílica fue el mismo que diseñó el Museo de Antropología y el Estadio Azteca. Llegamos ahora al panteón, amigos. Está aquí al ladito de la Capilla del Cerrito. ¿Y en este panteón qué o qué, bebé? Este es uno de los panteones virreinales, o sea, desde la época del virreinato, que aún sigue activo. Y aquí están los restos del expresidente López Santana, el que perdió la batalla de Estados Unidos y se perdió la mitad del territorio mexicano. Pues como que siento que no debería estar él aquí, ¿o no? Se ve chido por dentro, no manches. Wow, miren esas tumbas. Mala noticia, fin de semana está cerrado, amigos. Entre semana sí hay acceso al público. Se ve que está padre. Vale la pena entrar porque son criptas de estilo europeo. Nosotros ya no pudimos, pero pues si vienen entre semana, sí entren. Amigos, ahí les va un super tip de foto, aunque vengan en domingo y haya muchísima gente. Aquí afuera del panteón está este lugarcito que pues no, la verdad aquí nunca se pone gente y sale una foto increíble con la basílica atrás y las cupulitas amarillas. Como tip, amigos, tráiganse su termo con agua. También permiten ingresar alimentos aquí a la Villa de Guadalupe. Y pues si les falló así como nosotros que nos trajimos nuestra agua, hay bastantes puestecitos aquí adentro de la villa, tanto de alimentos como de bebidas. Nos costó 20 pesitos el agua. Oigan, otro tip, amigos, vénganse tempranito, pues porque entre más tarde igual más gente va a ver. Nosotros ya vamos de bajada, pero vean toda la gente que va subiendo. Amigos, y si su plan también es, además de la basílica, subir al Cerro del Tepeyac, andar recorriendo toda la villa, pónganse bloqueador solar, tráiganse un sombrerito y zapatos cómodos, por favor. José se trajo chanclas y ya le anda. No la rieguen como él, por favor. Tenis o zapatos muy cómodos. Amigos, nos encontramos esta fuente de los deseos donde todo el mundo está aventando monedas y pues aquí vamos de borregos también a hacer lo que todo el mundo está haciendo. Vamos a pedir un deseo. Espérate, el reto. Si le atinas al casito, se tienen que suscribir al canal. Ah, muy bien, ¿eh? Ella estaba embarazada. ¡Sí! Si nos conocen, ¿de dónde son ustedes? Somos de Zacatecas. ¡Ah, paisanas! También soy de Zacatecas. Chóquenla. Un gusto enorme. Saludos a Zacatecas. Oigan, inviten a la gente que se suscriban a nuestro canal, a ver. Sí. Suscríbanse al canal de estos chicos, no, de veras que Sin sí, postal. Entonces quedamos en que si le atino al pocito se van a suscribir al canal, ¿eh? Muy bien, ya quedaron, amigos, Ay, ya quedaron. Diosito, déjame a ver, me persino la virgencita. Échale, bebé, atínale, por favor. ¡Eso!
Entramos al Museo de la Basílica, amigos, y aquí en este primer cuarto, todas estas imágenes que vemos son votos, es decir, son peticiones ya cumplidas y pues que la gente vino a dejar su agradecimiento. Ah, se llaman exvotos porque son pues votos ya cumplidos. En este cuarto, en esta otra habitación, vemos pinturas y objetos ya del virreinato. Está padre esta imagen, ¿no? Como muy fuerte el resplandor. A ver, vamos a ver si me han puesto atención. ¿Esa de qué aparición es, amigos? ¿Y esa de qué aparición es? Ah, muy bien, sí me están poniendo de la tercera y la cuarta aparición de la Virgen. Wow, también tallado en madera están las apariciones, amigos. Hay que prestar atención a todos los detalles. Wow, miren estas escaleras y el vitral están increíbles. Vamos para arriba, vamos para arriba. Sorprende, amigos, la cantidad de cuadros de la Virgen. Bueno, era de esperarse, ¿no? Pero sorprende todavía más. Vean, este techo está increíble. Quiero uno de estos en mi próxima casa, ¿eh? ¿Cuánto costará? Es madera de cedro. Oigan, pues el museo cuesta solamente 10 pesitos. La verdad es que sí vale la pena que entren y pues vean todo el arte, las imágenes de la Virgen, las estatuas. Está padre. Wow, miren este cuadro, amigos. Dice: Salve Reina de la América Latina, con las banderas de diferentes países de América Latina. A ver, comenten, amigos. Está Perú presente, Colombia, Argentina, Chile. ¿Qué otro país veo? Ecuador. Oigan, qué raro ver un perro en un cuadro del virreinato. Por acá tenemos unas figuras enormes de los arcángeles, amigos. Miguel, Gabriel y Rafael. Wow, vean todas estas coronas de oro y plata que le han regalado a la Virgen. Este está gigante. Ahí para que se den una idea del tamaño, amigos. Por acá encontramos estandartes y estos son objetos relacionados a la tradición taurina, amigos. Qué loco. La religión estuvo siempre muy ligada a todo esto de la tauromaquia. Realmente son exvotos. La Virgen María es una de las principales figuras a la cual los toreros se encomiendan. Última obra del museo, amigos, es la más rara de todas porque no le encuentro relación alguna con la Virgen de Guadalupe. Se llama El Unicornio de Dalí. A lo mejor fue una donación. Dato curioso, amigos, que no todo mundo sabe. La cinta que tiene la Virgen de Guadalupe en sus manos significa o representa que está embarazada. Está encinta. Oh. Y el manto es de color verde azulado porque para los mexicas, amigos, para los indígenas solamente ese color lo podía utilizar la realeza, el emperador. Entonces pues era como que la representación de la emperatriz de todos. Oigan, y como a medio museo me salí con Sofía porque empezó súper inquieta, o sea, no estaba llorando, pero como gritando muy fuerte, y pues dije, bueno, para no incomodar a todos los demás, vámonos. Y en eso el de seguridad me dice de que no, ni se preocupe, ¿eh? Algo tiene esta sala que todos los bebés se ponen igual, o sea, no sabemos qué. Y yo, ¡oh! Y ya dije, bueno, vámonos. Y ya me salí con la bebé. A ver, y ahí les va el 360 de toda esta explanada para que se ubiquen mejor. Miren, aquí de frente tenemos a la actual Basílica de Guadalupe. Esta es la entrada por donde entran los peregrinos, se llama Calzada de Guadalupe. Ahí también está el mercadito donde desayunamos. De este lado, amigos, este es el famoso campanario. Por ahí al fondo se alcanza a ver la cúpula de la Capilla de los Pocitos. Allá también está la de los Juramentos y la de los Indios. Por ahí, de hecho, se puede subir al cerro. Esta es la Capilla de las Capuchinas y esta que luego se ve inclinada es la antigua basílica, aquí pegadita a la actual. Y atrás, amigos, de estas dos está el Cerro del Tepeyac. Si vienen en silla de ruedas o traen carriola para bebé, la mejor opción es entrar por ese lado, por la izquierda. No manchen, a ver, desde acá atrás se alcanza a notar un poquito más lo ladeado que está esta capilla. Vean eso, derecha, ladeadota. Hasta la chiquita, amigos, luego se ve, vean eso. A mí
Amigos, pues ya va siendo hora de despedirnos. Esperamos que les haya gustado mucho este recorrido que hicimos por la Villa de Guadalupe. Nosotros les recomendamos totalmente que visiten este lugar, aunque no sean católicos, amigos. La realidad es que es muy enriquecedor conocer la religión de un país. Por ejemplo, cuando uno visita países musulmanes, va a las mezquitas, en Asia a los templos budistas. Ahora sí que conocer la religión de un lugar ayuda mucho a entender su historia, su cultura y sus tradiciones. Y para religión en México, pues qué mejor lugar que la Basílica de Guadalupe, amigos. Sin duda, el lugar más representativo de la religión en México. Pues bueno, amigos, ahora sí va siendo tiempo de decirles adiós. Ya saben que los queremos, los adoramos, les mandamos muchos besos, abrazos y caricias. Nos vemos a la próxima. Adiós. Basílica. 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 Una más, una más, una más. Ay, aquí me tapa el techito, la parte de arriba.